El sol caía implacable sobre el desierto, tiñendo la arena de oro y fuego. Entre miles de tiendas extendidas como un mar silencioso, un joven caminaba con paso firme. No era un príncipe ni un sacerdote. No llevaba corona ni manto sagrado. Su nombre era Josué, y aunque pocos lo sabían, el destino de una nación comenzaba a latir en su pecho. Había nacido esclavo en Egipto. Sus primeros recuerdos no eran de juegos, sino de cadenas, no de canciones, sino del crujir del látigo. Sin embargo, algo ardía dentro de él, una convicción silenciosa de que su pueblo no había nacido para morir bajo el yugo de nadie. Josué observaba a Moisés desde lejos. Aquel hombre hablaba con Dios como si el cielo le respondiera. Y Josué, sin comprenderlo del todo, decidió seguirlo. No por ambición, sino por fe. Se convirtió en su servidor, su sombra, su aprendiz. Donde Moisés iba, Josué estaba. Donde Moisés dudaba, Josué guardaba silencio y aprendía. Cuando el mar se abrió y el pueblo cruzó entre muros de agua, Josué no gritó. Observó. Cuando el monte tembló y Dios habló con voz de trueno, Josué no huyó. Esperó. Aprendió que la verdadera valentía no siempre grita, a veces permanece firme. Pero el desierto no era solo un camino físico. Era una prueba del corazón. Y pronto, Josué sería llamado a algo que revelaría quién era realmente. Moisés reunió a 12 hombres. 12 espías. 12 destinos. Entre ellos estaba Josué. Entrarán a la tierra prometida, dijo Moisés, y volverán con la verdad. Josué sintió el peso de esas palabras. No era solo una misión. Era una decisión que marcaría generaciones. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el campamento, Josué miró hacia el horizonte desconocido. Más allá del desierto estaba Canaán, una tierra prometida, pero habitada por gigantes. Y sin saberlo aún, Josué estaba a punto de elegir entre el miedo que paraliza o la fe que conquista. La mañana siguiente, los espías partirían y nada volvería a ser igual. El amanecer los encontró avanzando en silencio. 12 hombres cruzaban los límites del desierto hacia una tierra que no conocían, pero que ya sentían pesada en el espíritu. Entre ellos caminaba Josué, con la mirada alerta y el corazón firme. A su lado iba Caleb, tan decidido como él. Los otros dudaban. La tierra de Canaán no era un mito. Era real. Sus valles rebosaban vida, los ríos corrían claros, los campos eran fértiles como jamás habían visto. Racimos de uvas colgaban tan pesados que 2 hombres debían cargarlos con un palo. Era, sin duda, una tierra que fluía leche y miel. Pero también fluía miedo. Desde las colinas, los espías vieron ciudades fortificadas con muros enormes, torres que parecían tocar el cielo. Y entonces los vieron a ellos, hombres gigantes, guerreros nacidos para la guerra. Los hijos de Anac. Frente a ellos, los espías se sintieron pequeños, insignificantes. «Somos como langostas», susurró uno, con la voz quebrada. Josué los escuchó. Sintió como el temor comenzaba a filtrarse como veneno. Pero algo dentro de él se reveló. Recordó el mar abierto. Recordó el monte humeante. Recordó que Dios no había sacado a su pueblo de Egipto para abandonarlo ante un muro. Mientras avanzaban por la tierra, el corazón del grupo se dividía. Cada paso confirmaba 2 verdades opuestas, la promesa era real, pero el desafío también. Cuando regresaron al campamento, miles de ojos los esperaban. El pueblo contenía la respiración. Moisés se adelantó. «Hablad», ordenó. «¿Cómo es la tierra?» Las palabras fluyeron, pero no todas eran verdad completa. Los 10 hablaron de gigantes, de muerte, de derrota inevitable. El miedo se encendió como fuego entre el pueblo. Gritos,
llanto, rabia. Algunos clamaban por volver a Egipto. Entonces Josué no pudo callar más. Se adelantó. Su voz cortó el caos. La tierra es buena, declaró. Muy buena. Y si Dios se agrada de nosotros, nos la entregará. No temáis. Pero el miedo gritaba más fuerte que la fe. Las miradas del pueblo ya no veían la promesa, veían solo a los gigantes. Y esa noche, mientras la rebelión crecía, Josué comprendió algo aterrador. No todos los que caminan hacia la promesa están dispuestos a conquistarla. La decisión estaba tomada, y el juicio de Dios estaba a punto de caer. La noche cayó sobre el campamento como un manto de luto. El pueblo lloraba, no por arrepentimiento, sino por miedo. Clamaban contra Moisés. Clamaban contra Dios. Y algunos, en voz baja, hablaban de elegir un nuevo líder y regresar a Egipto. Josué escuchaba en silencio. Cada palabra era una herida. No porque dudara de Dios, sino porque comprendía la tragedia. La promesa estaba al alcance de la mano, y aún así la estaban rechazando. Entonces la presencia de Dios descendió con fuerza. El aire se volvió pesado. El silencio se hizo absoluto. Moisés cayó rostro en tierra, intercediendo por un pueblo que merecía juicio inmediato. La sentencia fue pronunciada. Ninguno de esta generación entrará en la tierra prometida. Un murmullo de horror recorrió el campamento. 40 años. Un año por cada día que los espías exploraron la tierra. 40 años de desierto hasta que aquella generación muriera. Pero no todos fueron contados entre los rebeldes. Dios habló de Josué y Caleb con palabras distintas. No de castigo, sino de promesa. En ellos hay otro espíritu. Ellos sí entrarán. Josué sintió el peso de esas palabras como fuego en el pecho. No era un premio. Era una responsabilidad. Mientras otros morirían en la arena, él viviría para liderar. Los días se volvieron años. Los años, décadas. Josué vio caer a amigos, padres, hermanos. Enterró a una generación entera. Aprendió a esperar sin amargarse. A obedecer sin aplausos. A confiar cuando no había señales. Creció como guerrero, como líder, como hombre de Dios. Luchó batallas menores. Aprendió estrategia. Aprendió disciplina. Pero sobre todo, aprendió algo más duro. A liderar sin promesas inmediatas. Y entonces, un día, Moisés subió al monte, y no regresó. El pueblo volvió a mirar con temor. El líder que los había guiado durante toda su vida había muerto. El desierto quedó en silencio. Y en medio de ese silencio, una voz eterna habló de nuevo. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, levántate tú, Josué. El cuerpo de Moisés aún no había sido sepultado por manos humanas. Dios mismo lo había escondido, como si el cielo reclamara a su siervo. El pueblo de Israel quedó huérfano, mirando al Jordán sin saber quién daría el primer paso. Entonces la voz de Dios habló. No desde el monte. No con truenos. Sino directa, clara, inconfundible. Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú. Josué sintió que el mundo se detenía. No era un ascenso. Era una carga. El hombre que había dividido el mar ya no estaba. El pueblo era el mismo, temeroso, voluble, cansado. Y delante de ellos estaba el Jordán, crecido, indomable, imposible. Todo lugar que pise la planta de tu pie, yo te lo he entregado, continuó Dios. Nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Las palabras eran poderosas, pero el mandato lo era aún más. Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes. Dios no le prometió ausencia de batallas. Le prometió presencia.
Josué salió de la tienda con el rostro cambiado. Reunió a los jefes. Su voz ya no temblaba. En 3 días cruzaremos el Jordán. Hubo murmullos. Miradas incrédulas. El río estaba en su punto más alto. Pero Josué no discutió. No explicó. Había aprendido que la fe no siempre se defiende, se obedece. Ordenó al pueblo santificarse. Ordenó a los sacerdotes tomar el arca. No habría puente. No habría plan alternativo. Solo fe. Esa noche, Josué caminó solo junto al Jordán. El agua rugía con fuerza. El viento traía olor a tierra prometida y a peligro. Josué cerró los ojos. Si tú no vas con nosotros, no daremos un paso, susurró. El agua siguió fluyendo. Pero al amanecer, algo imposible estaba a punto de suceder. El primer paso hacia la conquista estaba por darse, y el río no sabía que debía detenerse. El Jordán rugía como un animal indomable. Sus aguas desbordadas golpeaban las orillas con fuerza, burlándose de la multitud que esperaba al otro lado. El pueblo de Israel se había reunido en silencio, miles de rostros tensos, miles de corazones acelerados. Al frente estaba Josué. No levantó su vara. No gritó órdenes dramáticas. Solo repitió lo que Dios había dicho. Cuando los sacerdotes que llevan el arca toquen el agua, el río se detendrá. Los sacerdotes se miraron entre sí. No había señal previa. No había retroceso posible. Avanzaron. El primer pie tocó el agua. Y el Jordán obedeció. Las aguas comenzaron a levantarse río arriba, formando un muro invisible. El cauce quedó seco, expuesto, silencioso. El pueblo contuvo el aliento. Lo imposible acababa de suceder otra vez. Adelante, ordenó Josué. Israel cruzó. Ancianos, niños, guerreros, animales. El arca permanecía firme en medio del cauce seco, como si el mismo Dios estuviera de pie allí. Josué observaba, y en ese momento comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. Dios no repetía los milagros para imitar a Moisés. Los hacía para confirmar a Josué. Cuando el último israelita cruzó, Josué ordenó que 12 hombres tomaran 12 piedras del lecho del río. No para recordar el peligro, sino la fidelidad. Al salir los sacerdotes, el Jordán volvió a rugir, como si nada hubiera ocurrido. Pero el pueblo ya no era el mismo. Ese día, Israel supo que Josué no era solo el sucesor de Moisés. Era el hombre a quien Dios respaldaba. Esa noche, levantaron un monumento de piedras. Y Josué habló. Cuando nuestros hijos pregunten qué significan estas piedras, les diremos que el Dios vivo está entre nosotros. Pero al otro lado del río, una ciudad observaba. Jericó. Muros altos. Puertas cerradas. Corazones llenos de miedo. La tierra prometida había sido cruzada, ahora debía ser conquistada. Jericó estaba cerrada. No por puertas, sino por miedo. Desde las murallas, los centinelas observaban cada movimiento del campamento israelita. Sabían del Jordán. Sabían del Dios que abría caminos donde no los había. Fuera de la ciudad, Josué caminaba solo al caer la noche. Observaba los muros. Altos. Sólidos. Imposibles. No había escalas suficientes. No había catapultas. No había estrategia humana capaz de derribarlos. Entonces lo vio. Un hombre estaba de pie frente a él, con una espada desenvainada que brillaba como fuego. Josué llevó la mano a su arma. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, preguntó. La respuesta lo desarmó por completo. No. Soy el príncipe del ejército del Señor. Josué cayó rostro en tierra.
Comprendió que no venía a pedir ayuda, venía a recibir órdenes. «Quítate las sandalias», dijo la voz. «El lugar que pisas es santo». La estrategia fue revelada. Y no tenía sentido humano alguno. Marcharían alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. En silencio. El 7º día, 7 veces. Luego gritarían. Eso era todo. Josué transmitió la orden. Algunos dudaron. Otros se burlaron en silencio. Pero nadie discutió. El pueblo había aprendido lo que ocurre cuando se duda. El primer día marcharon. Jericó se rió. El segundo día marcharon. Los muros no temblaron. El tercero, el cuarto, el quinto. El silencio se volvió un arma. La espera, una prueba. Cada paso era un acto de fe. Cada vuelta, una provocación al miedo. En el 7º día, al amanecer, Josué alzó la mano. Los sacerdotes tocaron las trompetas. Y el pueblo gritó. El sonido fue como un trueno que sacudió el cielo. Los muros comenzaron a temblar. La tierra rugió. Y Jericó entendió demasiado tarde que no se estaba enfrentando a un ejército, sino al Dios vivo. El grito aún resonaba en el aire cuando los muros de Jericó se desplomaron. No cayeron hacia afuera. No se resistieron. Se derrumbaron como si una mano invisible los hubiera empujado desde dentro. Israel avanzó. La ciudad, que por generaciones había sido inexpugnable, quedó abierta en un instante. Espadas desenvainadas, pasos firmes, corazones encendidos. La victoria no fue caótica, fue total. Jericó cayó bajo el juicio de Dios. En medio del humo y el estruendo, Josué dio una orden clara. Todo será consagrado al Señor. Nada será tomado para beneficio propio. Oro, plata, vestidos, todo pertenecía a Dios. Jericó no sería un botín, sino una ofrenda. La ciudad ardió. Las llamas iluminaban la noche mientras el pueblo celebraba. Se había cumplido la promesa. La tierra prometida comenzaba a rendirse. Josué observaba en silencio, sabiendo que la verdadera prueba no era la batalla, sino la obediencia. Pero entre la multitud, un corazón latía con codicia. Acán dio un manto babilónico. Dio plata. Dio oro. Y en lugar de recordar el mandato, escuchó su deseo. Lo escondió. Nadie lo vio. Nadie sospechó. Excepto Dios. Al día siguiente, la confianza llenaba el campamento. Jericó había caído. ¿Qué podía detenerlos ahora? Josué envió pocos hombres contra la pequeña ciudad de Ai. No hacía falta todo el ejército. Pero la victoria no llegó. Israel fue derrotado. Hombres murieron. El pueblo huyó. El corazón de Josué se quebró. Cayó rostro en tierra, rasgó sus vestidos y clamó. ¿Por qué nos trajiste hasta aquí, Señor? La respuesta fue severa. Israel ha pecado. El enemigo no estaba afuera. Estaba dentro del campamento. El campamento amaneció en silencio. No había cantos de victoria. No había celebraciones. Solo miradas bajas y un peso invisible que oprimía el aire. La derrota en Ai había quebrado la confianza del pueblo. En el centro, Josué se levantó con el rostro endurecido por el dolor. Había pasado la noche en oración. Dios había hablado. Y la verdad era ineludible. Israel ha pecado, anunció. Alguien tomó lo que fue consagrado al Señor. Uno a uno, las tribus pasaron frente a Dios. El proceso fue lento. Intencional. El silencio se hacía más pesado con cada paso. Hasta que la suerte cayó sobre Judá. Luego sobre la familia. Luego sobre el hombre. Acán.
Su rostro palideció. Ya no había dónde esconderse. La tierra parecía observarlo. Josué se acercó, no con ira, sino con tristeza. Hijo mío, da gloria al Señor y di la verdad. Las palabras salieron quebradas. Tomé un manto, plata, oro, los escondí bajo mi tienda. Un susurro recorrió al pueblo. No fue un gran ejército enemigo. No fue una muralla. Fue un solo acto de desobediencia lo que detuvo el avance de toda una nación. El juicio fue severo. No por crueldad, sino por justicia. El pecado fue removido del campamento. El dolor fue profundo. La lección, eterna. Solo entonces Dios habló de nuevo. No temas ni desmayes. Vuelve a levantar al pueblo. La comunión había sido restaurada. El camino se abría otra vez. Josué levantó la vista. Sus ojos ya no ardían de confusión, sino de determinación. Había aprendido que la victoria no depende solo de valentía, sino de santidad. Al frente, la ciudad de Ai esperaba. Y esta vez, Dios pelearía con ellos. La conquista no había terminado, apenas comenzaba. El amanecer trajo algo nuevo al campamento, paz. El peso que había oprimido a Israel se había levantado. Dios volvía a caminar en medio de su pueblo. Entonces habló a Josué. No temas ni desmayes. Toma contigo a todo el ejército y levántate contra Ai. Yo la he entregado en tus manos. Esta vez no hubo exceso de confianza. No hubo prisas. Josué escuchó cada instrucción con atención. La estrategia fue precisa, sabia, perfecta. Una emboscada. Un movimiento calculado. Un enemigo atraído a la trampa. Cuando Ai salió a pelear, creyendo que Israel huía otra vez, ya era demasiado tarde. Las fuerzas ocultas entraron en la ciudad. El humo se levantó como señal. Josué alzó su lanza, y el pueblo avanzó con determinación renovada. Ai cayó. No por fuerza humana, sino por obediencia restaurada. Después de la victoria, Josué no ordenó una celebración militar. Ordenó algo más profundo. Algo eterno. Construyó un altar al Señor. Allí, frente a todo Israel, leyó la ley. Bendiciones y maldiciones. Promesas y advertencias. Ancianos, niños, extranjeros, todos escucharon. La conquista no era solo tomar tierra. Era aprender a vivir bajo la palabra de Dios. Pero mientras Israel renovaba su pacto, otras naciones observaban con temor creciente. Reyes se reunían. Alianzas se formaban. El nombre de Josué se extendía como fuego. Y en medio del miedo, una ciudad decidió usar la astucia en lugar de la espada. Gabaón. Una mentira estaba a punto de poner a prueba la sabiduría de Israel. Desde lejos llegaron. Sus ropas estaban rotas. Sus sandalias gastadas. El pan, seco y enmohecido. Se presentaron ante Josué con voces humildes. Venimos de tierras lejanas, dijeron. Hemos oído del poder de tu Dios. Queremos hacer pacto contigo. Josué observó los detalles. Todo parecía encajar. Nada parecía urgente. Nada parecía falso. Y ese fue el problema. Israel examinó las provisiones. Pero no consultó al Señor. Se hizo un pacto. Se juró por el nombre de Dios. Se selló la paz. 3 días después, la verdad salió a la luz. Gabaón no estaba lejos. Estaba cerca. Muy cerca. El murmullo se extendió por el campamento. Algunos clamaron por castigo. Otros por ruptura del pacto. Pero Josué entendió algo más grande. Una promesa hecha delante de Dios no podía romperse, aunque hubiera nacido del error. Los gabaonitas fueron condenados a servir,
no destruidos. El pacto se mantuvo. La mentira no fue celebrada, pero la palabra dada fue honrada. Josué aprendió una lección que marcaría su liderazgo para siempre. No toda decisión se gana con experiencia, algunas solo se ganan con oración. Pero el pacto tuvo consecuencias inmediatas. 5 reyes amorreos se levantaron furiosos contra Gabaón por aliarse con Israel. Un enorme ejército se puso en marcha. Gabaón envió un mensaje desesperado: no nos abandones. Josué no dudó. Marchó toda la noche. La mayor batalla de la conquista estaba a punto de comenzar. El ejército de 5 reyes avanzaba con furia, sus carros brillando al sol, armas levantadas, gritos de guerra que retumbaban en los valles. Frente a ellos, Gabaón temblaba, y todo Israel aguardaba en silencio. Josué se adelantó. Su rostro era firme, su voz como el eco del desierto. No temáis. Tomaos de mí y veréis la salvación del Señor. Israel avanzó. Las flechas volaron. Los carros chocaron. La batalla era intensa. Pero algo extraordinario estaba por suceder. Josué levantó su mano hacia el cielo y oró: Sol, detente. Luna, quédate. Y sucedió. El día se detuvo. No fue una exageración, no fue un mito. El cielo mismo se inclinó ante la plegaria de un hombre de fe. El sol permaneció inmóvil sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Aijalón. Los enemigos corrían, confundidos. Sus armas caían de las manos. La tierra parecía haberse vuelto contra ellos. Cada golpe de Israel era exacto, cada movimiento calculado por la providencia. Cuando la batalla terminó, los 5 reyes y sus ejércitos habían sido derrotados. El silencio volvió al valle, solo roto por los gritos de victoria de Israel. Josué respiró profundo. No había victoria humana aquí. Todo era obra de Dios. Pero mientras Israel celebraba, Josué comprendió algo: la guerra no era solo contra ejércitos. La verdadera batalla era mantener la fe, obedecer la voz divina y liderar a un pueblo que había conocido miedo, derrota y pecado. Y en el horizonte, otras ciudades observaban. Jericó no fue la última, y el cielo aún debía pelear por Israel. El eco de la batalla aún resonaba en los valles cuando Josué reunió al pueblo. No había tiempo para descansar. Las ciudades de Canaán seguían, unas tras otras, llenas de muros altos y guerreros aguerridos. Israel, dijo Josué, cada tribu recibirá su heredad. Cada ciudad será tomada según la voluntad de Dios, no por fuerza humana. Los jefes escucharon con atención mientras las tribus se alineaban para recibir instrucciones. Josué distribuyó responsabilidades, enseñó estrategias, recordó leyes y, sobre todo, enfatizó la obediencia. La experiencia de Ai seguía fresca en su memoria. Cada ciudad conquistada era un recordatorio: obedecer a Dios era la única manera de triunfar sin perder vidas innecesarias. Y cada familia que asentaba sus tiendas en tierras nuevas aprendía a depender de Él, no de su propia fuerza. Josué observaba con orgullo y preocupación. El pueblo crecía en confianza, pero también en tentación. La tierra prometida no era un regalo inmediato, era un desafío constante a la fe y a la justicia. Con Jericó y Ai conquistadas, Josué envió exploradores hacia otras ciudades cercanas. Cada informe regresaba con noticias de fortalezas más grandes, alianzas más astutas y enemigos más decididos. No teman, les decía. Dios pelea por nosotros, pero nosotros debemos obedecer. Mientras el sol caía, Josué trazaba planes en la arena. Cada línea representaba un ejército, cada punto una ciudad, cada trazo un mandato divino. Sabía que cada victoria debía equilibrarse con justicia y fe. El desafío no era solo conquistar Canaán,
sino enseñar al pueblo a vivir bajo la guía del Señor, para que la tierra conquistada no se volviera un lugar de tentación, sino de fidelidad. Al cerrar los ojos esa noche, Josué comprendió que cada batalla futura no sería solo física, sino espiritual. Y que la verdadera conquista comenzaba en los corazones de su gente. La promesa seguía viva, y la prueba aún no había terminado. El sol se alzaba sobre Canaán como testigo silencioso de una nación en formación. Josué caminaba entre las tribus, escuchando nombres, anotando fronteras, distribuyendo tierra según la voluntad de Dios. Cada tribu tenía un destino, cada familia un lugar donde echar raíces. Estas son vuestras herencias, declaraba Josué. Recibidlas con gratitud y obedeced la palabra del Señor. Las ciudades conquistadas eran ahora hogares. Los campos fértiles, nuevas oportunidades. Pero Josué sabía que la verdadera batalla no terminaba con la espada. Cada ciudad que cedía su poder al pueblo de Israel era un recordatorio de que Dios peleaba junto a ellos, pero que cualquier desobediencia traería desastre. Al entregar tierras, también dio instrucciones claras, no al abuso, no al olvido de la ley. Enseñó a los ancianos a enseñar a los jóvenes y a los padres a instruir a los hijos. No olviden de dónde vinieron, decía. No olviden quién los guía. Sin embargo, no todos los corazones estaban alineados. Algunos líderes locales observaban con recelo, planeando alianzas secretas contra Israel. Josué lo sabía. Cada ciudad tomada era una victoria, pero también un reto para mantener la unidad y la fe. Esa tarde, mientras el sol descendía, Josué subió a un promontorio. Miró las tierras que ahora descansaban en manos de Israel, valles verdes, ríos que serpenteaban, montañas que desafiaban al cielo. Su corazón se llenó de esperanza y de responsabilidad. El Señor nos ha dado esta tierra, murmuró. Nuestra tarea es cuidarla, no solo conquistarla. Pero al otro lado del horizonte, rumores de alianzas entre pueblos no conquistados comenzaban a moverse. La paz era temporal. La obediencia debía sostener la victoria. Josué comprendió que cada día traería un desafío, y que la verdadera conquista solo se mediría en la fidelidad del pueblo al Dios que los había guiado. El tiempo había pasado. Las tierras de Canaán estaban repartidas, el pueblo asentado, y Josué ya no era un joven guerrero sino un líder maduro, con canas visibles y mirada profunda. Caminaba entre su gente con paso firme, pero con corazón pesado. La historia le había enseñado que la victoria física no aseguraba la fidelidad del pueblo. Reunió a los ancianos, a los jefes de tribu, a los sacerdotes y a los hijos de Israel en Siquem. Frente a ellos, levantó su voz una vez más. Mirad todo lo que el Señor ha hecho por vosotros. Ha expulsado naciones, ha entregado ciudades, ha abierto caminos imposibles. Pero hoy os pregunto, ¿serviréis al Señor o a dioses ajenos? El silencio se hizo absoluto. Cada corazón temblaba ante la gravedad de la pregunta. No era un discurso, era un juicio. Cada palabra de Josué pesaba como montaña. Elegid hoy a quien serviréis, continuó. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Los ancianos, los jóvenes y los padres escuchaban con respeto y temor. Josué recordó cada batalla, cada milagro, cada derrota que había marcado su vida, el cruce del Jordán, la caída de Jericó, la derrota por Acán, la victoria en Ai, el sol detenido sobre Gabaón. Todo apuntaba a una verdad: Dios es soberano, y la obediencia es la llave de la prosperidad. Al finalizar su llamado, Josué escribió un pacto, un memorial de piedra, para que las futuras generaciones recordaran que la tierra no se mantiene solo con espada, sino con fidelidad. Si abandonáis al Señor, advirtió, toda esta tierra y vuestra descendencia estarán en peligro. Y mientras la multitud asentía con solemnidad, Josué alzó la vista hacia el cielo. Sabía que pronto sus días terminarían.
Su misión no era conquistar para sí mismo, sino enseñar a un pueblo a confiar más en Dios que en cualquier hombre. El futuro de Israel dependía ahora de la fe de cada corazón. Y Josué, con su último acto de liderazgo público, selló la lección más grande de todas: la verdadera conquista no es de tierra, sino de corazón. El sol caía sobre Siquem, tiñendo de oro y fuego los campos que Israel había conquistado. Josué caminaba lentamente, apoyando su mano en un bastón que no era símbolo de poder, sino de guía y años vividos. Su cuerpo ya no tenía la fuerza de un joven guerrero, pero su mirada conservaba la determinación que había marcado cada victoria. Recordaba cada paso, desde el cruce del Jordán hasta la caída de Jericó, las derrotas y milagros, las enseñanzas a los jóvenes y la obediencia restaurada tras el pecado de Acán. Todo estaba registrado en su memoria y en su corazón. Josué reunió nuevamente a las tribus. No para repartir tierras ni planear batallas, sino para dejar un mensaje eterno. Hoy me despido de vosotros, dijo con voz firme pero cargada de emoción. Cada uno de vosotros ha visto la mano del Señor. No olvidéis lo que habéis visto ni lo que habéis oído. Servid al Señor con todo vuestro corazón, porque Él es la vida de esta tierra, y su bendición no se mide por espada ni por muro, sino por obediencia y fidelidad. Los ancianos escuchaban, los jóvenes guardaban silencio, y el aire se llenaba de respeto y temor reverente. Josué no hablaba de gloria personal, sino de legado, de futuro, de fe. Luego, levantó sus brazos hacia los 4 puntos cardinales, bendiciendo a cada tribu, cada familia, cada descendiente. Que la tierra que pisáis permanezca en paz y permanecéis fieles. Que el Señor guarde vuestro camino y que vuestros hijos nunca olviden que no somos dueños de la tierra, sino administradores bajo su voluntad. Después de la ceremonia, Josué caminó solo hasta un monte cercano. Allí contempló todo lo que habían logrado: campos, ciudades, ríos y montañas. El silencio de la tarde parecía susurrarle que su tiempo había llegado. He peleado la buena batalla, murmuró para sí mismo. He guardado la fe. Ahora, que mi obra hable por mí. Y mientras el sol se ocultaba, un sentido de paz llenó su corazón. Sabía que su pueblo continuaría, que la promesa seguiría viva, y que cada victoria física o espiritual siempre dependería de un corazón obediente a Dios. Josué estaba listo para dejar que la historia siguiera sin él, pero su legado sería eterno. Los años habían pasado, y Josué ya no caminaba con la agilidad de su juventud. Su cabello, antes oscuro, ahora estaba salpicado de canas, y su rostro mostraba las líneas de cada decisión tomada, cada batalla librada, cada corazón enseñado. Sin embargo, su mirada permanecía firme, iluminada por la sabiduría que solo la experiencia y la fe pueden dar. Reunió nuevamente al pueblo de Israel. Esta vez no para repartir tierras ni preparar batallas, sino para recordarles la importancia de permanecer fieles. Habéis visto lo que el Señor ha hecho, dijo. Desde que salimos de Egipto hasta conquistar esta tierra, Él ha peleado por nosotros. No dejéis que vuestra descendencia olvide su fidelidad. Enseñad a vuestros hijos y nietos que nuestra fuerza no está en la espada, sino en obedecer al Dios vivo. Josué caminó entre las tribus, tocando hombros, escuchando nombres, recordando rostros. Cada gesto era un mensaje silencioso: confiad, permaneced juntos, no os dejéis engañar por el orgullo ni el temor. Al anochecer, subió a un monte cercano para contemplar la tierra que había ayudado a conquistar. Las luces de los campamentos brillaban como estrellas en la tierra, y Josué comprendió que su tiempo estaba llegando a su fin. He peleado la buena batalla, murmuró para sí mismo. He guardado la fe. Ahora dejo que la historia continúe con vosotros. Esa noche, se recostó junto al fuego de su tienda. No había miedo, solo paz. Cada batalla, cada enseñanza, cada milagro había tenido un propósito. Su vida no había sido para sí mismo, sino para el pueblo,
y su legado era el compromiso de Israel con Dios. Al cerrar los ojos, Josué sintió que su espíritu descansaba en la certeza de que la tierra prometida estaba segura en manos de un pueblo obediente. El último amanecer de Josué estaba cerca, y con él llegaba el fin de una era y el comienzo de un legado eterno. Josué caminaba por el valle de Efraín, rodeado por las tribus que había guiado durante décadas. Cada paso era lento, pero firme. Cada mirada que recibía estaba llena de respeto y gratitud. Israel ya no era un pueblo errante, era una nación asentada, organizada, consciente de que su tierra y su destino dependían de la obediencia a Dios. Sabía que sus días estaban contados. El peso del liderazgo, los años de guerra, de instrucción, de oración, todo lo sentía ahora en sus huesos. Sin embargo, no había miedo. Solo paz. Su tarea había sido cumplida. Josué reunió una vez más a toda Israel. Esta vez no había discurso estratégico ni instrucciones de batalla. Solo bendición y advertencia. Escuchad, hijos de Israel, dijo con voz firme y suave a la vez. Todo lo que habéis visto, todo lo que habéis conquistado, es fruto de la fidelidad de nuestro Dios. No olvidéis sus leyes. No os apartéis de su camino. Elegid hoy y siempre a quien serviréis. El pueblo escuchaba en silencio. Cada palabra era como fuego en sus corazones. Josué se detuvo y con manos extendidas bendijo a las tribus, a los ancianos, a los jóvenes, a cada familia. Que Dios os guarde. Que la tierra prospere bajo vuestra obediencia. Que cada generación recuerde que no la conquistamos por nuestra fuerza, sino por su mano poderosa. Después de entregar su bendición, Josué subió a una colina y contempló la tierra. Cada río, cada valle, cada ciudad tomada, todo era testimonio de la fidelidad de Dios. He peleado la buena batalla, murmuró una vez más. He guardado la fe. Y allí, en paz, rodeado por la tierra prometida, Josué murió a la edad de 110 años, dejando un legado que ningún enemigo, ningún obstáculo, podría borrar. Israel lloró a su líder, pero comprendió que la historia no terminaba. Su vida era ejemplo, su obediencia era guía, y su fe sería recordada por generaciones. Con la muerte de Josué, se cerraba un capítulo glorioso y comenzaba una nueva etapa para Israel, bajo la promesa de Dios y el recuerdo de un hombre fiel. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel permaneció en silencio. No había luto que pudiera medir la grandeza de su vida, ni palabras suficientes para describir la fidelidad de un hombre que había guiado a toda una nación hacia la tierra prometida. Pero su legado no estaba en la tierra ni en los muros conquistados. Estaba en cada corazón que había aprendido a obedecer, a confiar, a ser valiente. Cada tribu recordaba las enseñanzas de Josué, que la victoria no dependía de la fuerza, sino de la fe, que la obediencia valía más que el oro, que la verdadera batalla se libraba en el espíritu. Los ancianos contaban a los jóvenes las historias de cada milagro, el cruce del Jordán, la caída de Jericó, la victoria sobre Ai, el sol detenido sobre Gabaón. Cada relato no era solo historia, sino advertencia y enseñanza. Recordad siempre, decían, que Dios pelea por su pueblo, pero necesita corazones fieles. Los descendientes de Israel crecieron bajo esa memoria. Cada ciudad tomada, cada tierra cultivada, cada pacto respetado llevaba la marca de Josué, un hombre que había confiado plenamente en Dios, que había enfrentado gigantes, derrotado ejércitos, y enseñado que la verdadera grandeza está en servir con fidelidad. Aunque sus ojos se habían cerrado, su ejemplo permanecía vivo. Y cuando nuevas generaciones se levantaban, cuando nuevas batallas se acercaban, todos miraban hacia la tierra prometida recordando, Josué nos mostró el camino de la obediencia y la fe. Su vida no terminó con su muerte. Continuó en cada acción justa, en cada corazón valiente, en cada decisión guiada por la voluntad de Dios. Y así, mientras el sol se ponía sobre Canaán, la promesa seguía viva,
y la historia de Josué se convertía en luz para todo Israel.